Buenos días, chicas. Voy a proceder a tomar lista, por favor. Abigail Conrado, Presente. Zulema Mejía, Presente. Amy Murillo, Presente. Emilia Osorio. Presente. Muy bien, chicas. Bueno, para iniciar nuestra clase, ustedes rindieron las pruebas del cuarto bloque. Felicitaciones. La nota mínima es 8.50 y la mayor nota es 9.93. Todas se aprobaron. Felicitaciones. Recuerden que ya está subida la nota de la prueba del quinto bloque desde el día de ayer, 7 de la mañana, hasta el día viernes, 11 de la noche. Entonces ustedes ya tienen tiempo para hacer. Todavía no han realizado nadie la prueba todavía. Yo revisé el día de ayer. No han realizado, entonces no esperemos para el último para hacerlo. Háganlo en el día de hoy o mañana para que no después no tengan complicaciones, que tal vez la plataforma está colapsada, todos comienzan a realizar la prueba y puede colapsarse. Entonces, preferible es hacerlo antes y ustedes también se quedan libres de hacerlo. Recuerden que es de todas las asignaturas que tienen dar las pruebas del quinto bloque. La prueba está para 30 minutos, pero las preguntas son sumamente fáciles. No nos lleva más de 15 a 20 minutos exagerando. Es la misma modalidad, preguntas como verdadero y falso, una con líneas, eh, seleccione la respuesta correcta, complete los espacios en blanco. Lo que sí les pido, por favor, chicas, tengan en cuenta las faltas ortográficas. Por ejemplo, si era la palabra mamá, y usted no le puso tilde en mamá y le pone mamá en su prueba tiene 0, porque la respuesta es con tilde. O después, la respuesta es después, tilde en la E. Si usted no pone tilde, el sistema automáticamente les da como errada esa pregunta. Entonces tengamos muy en cuenta cómo está escrita, cómo tiene que escribirse para no tener equivocaciones. Yo he tenido que volver a revisar las pruebas por estos errores caligráficos, errores ortográficos. Estaba bien la pregunta, pero no estaba correctamente, estaba bien, por ejemplo, mamá, pero estaba la pregunta errada porque no le pusieron con tilde. Entonces, por favor, tener muy en cuenta las palabras que llevan tilde, las palabras que llevan mayúscula, para que no tengamos problemas. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda de tanto de la prueba del cuarto bloque como la del quinto bloque. ¿No? Emilia, muy bien. Zulema, No. ¿no? Abigail, No le hice. ¿ya? ¿Estuvieron fáciles? ¿Estuvieron difíciles? La del cuarto bloque, Emilia, más o menos. Zulema, Fácil. fácil, ya, muy bien. No sé qué pasó, que se fueron de la clase, abandonaron, se les fue el internet, creo, a Mimi y a Abigail, que se fueron fuera de la clase. Bueno, vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy. Voy a comenzar a compartir la pantalla, por favor. Todos en nuestro libro, en la página 168, por favor.
Estamos en la unidad, dice pensamientos en papel. Esa es nuestra unidad. Vamos a leer la ética de urgencia. Puede leerlo en la pantalla o en su libro, si se les hace más fácil. Lea, por favor, Emilia. Ya. Ética de urgencia. Aunque lo accesorio cambie mucho, las cosas básicas de la vida, los sentimientos elementales, las ambiciones, los miedos se mantienen inalterables. Cuando ves que cambian muchas cosas accidentales, aprendes a distinguir qué son esenciales y si permanecen. El respeto, la cortesía, la idea de que los seres humanos podemos arreglar la vida de unos a los otros. Si ahora entrase por la puerta un, un contemporáneo de Arquíloco, Arquíloco o de Safo o de cualquier otro poeta griego del siglo III, sí, del siglo III, ¿cierto? O del siglo, no sé ni qué, 4. ya, antes de Cristo, el mundo en que vivimos parecería un sueño o pesadilla, algo irreal. En cualquier caso, nuestros aparatos, nuestros instrumentos, nuestros carros, nuestros aviones, nuestros celulares, el fluido eléctrico, todo sería nuevo para él. ¿Sigo? ¿Sí? Para él le sobrepasaría. Sin embargo, en cuanto nos diera por empezar a conversar, nos daríamos cuenta de que la idea de los celos, no, de la ambición, del miedo a la muerte, le serían perfectamente familiares. No habría que ponerle antecedentes. La propia Safo, que vivió hace más de 2000 años, dejó escrito un poema que dice, una nube que pasa por delante de la luna. Y en este momento yo estoy sola en la cama. Un poema que nos habla de la soledad del momento como si hubiera estado escrito por un contemporáneo. Listo, nos dice ética de la urgencia, es un relato. Vamos a ver la comprensión lectora. ¿Quién es el autor del fragmento anterior? Mimi. Fernando Sabater. Muy bien, el autor es Fernando Sabater. ¿Qué considera el autor como cosas esenciales de la vida, Abigail? Los sentimientos elementales, las ambiciones, los miedos. Ya, sí. La idea de los celos, la idea del amor, la idea de la ambición, el miedo, la muerte, la familia, todos los antecedentes, todo lo que va pasando. Muy bien. ¿Qué crees que es el autor del libro? ¿Qué le gustaría hacer? Su lema. ¿Cómo crees que es el autor del libro y qué le gustaría hacer? ¿Cómo? No entiendo. ¿Cómo crees que es el autor del libro? Al rato de leerle, ¿qué le miras? ¿Cómo le entiendes tú? Que es un poco serio. Ya, es serio, muy bien. ¿Romántico, no romántico? ¿Frío? Frío. Ya, muy bien. ¿Pero qué le gustaría a él hacer? ¿Cambiar esa forma como él tiene? Sí. Ya. ¿Por qué Sabater recurre a citar un poema de Safo? Una nube que pasa por delante de la luna y en este momento yo estoy sola en la cama. ¿Qué nos quiere decir? ¿Por qué cita este poema de Safo, Sabater? Una nube que pasa por delante de la luna y en este momento yo estoy sola en la cama. ¿Qué nos quiere decir Abigail? Tengo dos opciones. La una es como Ya, para dar un ejemplo de algo y sobre la lectura
y el otro es tal vez porque él se siente así. Entonces, Ya, pero ¿cómo se siente? ¿De qué sentimientos estamos hablando de él? como solo, tal vez. Ya, muy bien. Él está hablando que él está solo, que él no tiene a nadie, que por eso él está así, ¿verdad? ¿Qué te dice para ti, Amy? También estaba pensando lo mismo, que él siente como soledad al escuchar ese poema. Ya, no al escuchar a lo que él está escribiendo, estamos viendo que él todo habla de estar solo, de que él querría cambiar, pero ya es demasiado tarde, como dice, ¿no? Es algo que ya vivió, ya tiene esa forma de verla y muy difícil volverla a cambiar, volver a cambiar su forma de ser, su forma de ver la vida, su forma de pensamiento. Entonces sí nos afecta porque ya es una persona adulta y no va a poder fácilmente cambiar. Es por eso que tenemos que respetar, valorar y escuchar y ir cambiando desde que nosotros somos jóvenes, adolescentes y no llegar a una edad adulta en donde cuando ya tenemos nuestra formación dada es difícil cambiar. Entonces, muchas de las veces el escuchar, el aprender, el distinguir nos hace ir viendo que nuestra vida tiene que ir cambiando y no esperar que ya seamos viejos o ya estemos a punto de morirnos para arrepentirnos de todo lo que dejamos de hacer o de lo que no hicimos por falta de tiempo, por pretextos. Entonces, a eso nos llama a que no debemos de estar solos y que siempre tenemos que buscar y ver lo mejor para nosotros. Con esto pasamos a nuestra página 170, por favor, a lo que es las variedades individuales de la lengua. Nosotros hemos venido hablando también sobre lo que es un dialecto, un sociolecto, un cronolecto, cómo relacionamos la lengua con el habla, el dialecto con el habla, qué es el dialecto, qué es el habla. Si vivimos en la costa, cómo nosotros cambiamos nuestro dialecto y comenzamos a hablar con la misma forma del habla de la costa, o los de la costa vienen a la sierra y comienzan a hablar con su dialecto serrano y se les pega. Y de la misma manera, si vamos a otros países, vamos a otros lados, se nos pega a los ecuatorianos muy fácilmente otros dialectos y muchas de las veces con 2 o 3 días que pasemos en otro lado, nosotros venimos al Ecuador y comenzamos a hablar como si hubiéramos estado tiempo de allá. Eso hemos venido hablando las clases anteriores sobre los sociolectos, dialectos y cronolectos. Recordemos que el dialecto es el habla, a la lengua. El cronolecto es a la edad infantil, edad adulta, la edad de la juventud, como nosotros vamos incorporando a nuestros léxicos palabras de acuerdo a nuestra edad. Y el sociolecto, recordemos que es más formal, es profesional, es de acuerdo al lugar en donde nosotros nos desenvolvemos. No podemos tener la misma forma de comunicarnos con el grupo de amigos que comunicarnos con la familia o comunicarnos entre el profesor y el estudiante o entre profesionales, si estamos hablando entre médicos, ingenieros, vemos que el léxico o la forma de comunicarse de ellos es de una manera muy diferente, con palabras técnicas que muchas de las veces que nosotros escuchamos conversar a personas entre profesionales, no entendemos los términos que estamos dando. Entonces, diferenciemos lo que es el dialecto, el sociolecto y el cronolecto. Ahora vamos a ver las variaciones individuales de la lengua. Por favor, lea, Abigail. Ya, lo que está en la pantalla. Sí, por favor. Ya. Aunque todos los hablantes de una misma empleemos la misma lengua, esta se habla de distinta manera dependiendo de una serie de factores. Las variedades de la lengua de varios tipos.
Listo, estamos viendo que por más que veamos o hablemos vengamos de un mismo lugar, empleamos distintas lenguas y eso depende de serios factores. Vamos a ver la variedad geográfica. Lea, por favor, Mimi. Ya. Variedad geográfica, diatópicas. Una misma lengua se habla de distinta manera, según el país o la zona geográfica de la que proceda el hablante. Listo, estamos viendo que las variaciones geográficas dependen del país o de la zona geográfica que procede el hablante, es decir, si viene de la sierra, si viene de la costa, viene del oriente o hablemos si viene de otro país al Ecuador, por ejemplo. Vamos a ver acá un ejemplo. Dice papá, en tus tiempos se vivía mejor que ahora. Bueno, no había tantas armas nucleares, ni tanta subversión, ni tantos líos raciales. ¿Qué quieres que te diga? Quería que me dijeras que estos tiempos todavía son tus tiempos, pero veo que ya estás medio nacionalizado. Entonces, si vemos, nos damos cuenta de la forma como están hablando, de la forma de las variaciones geográficas. Vamos a las variedades sociales. Lea, por favor, su lema. Variedades sociales. Depende del grado de instrucción o de cultura del hablante. Teniendo en cuenta este aspecto, podrían establecerse infinitos niveles, ya que son, ya que son infinitos los niveles culturales que pueden tener los hablantes. Sin embargo, y simplificando mucho la cuestión, se suele hablar de nivel culto, empleado por las personas instruidas que poseen un buen dominio de la lengua y no pueden cometer incorrecciones al hablar. Y nivel vulgar, utilizado por aquellas personas que poseen que poseen un dominio imperfecto del idioma, lo cual les lleva a cometer incorrecciones del distinto tipo en pronunciación, en vocabulario y en la sintaxis. Vemos que las variedades sociales nos dicen que depende del grado de instrucción o de la cultura del hablante. Recordemos que aquí es de la persona que va a hablar. Vemos que el grado de instrucción, estamos hablando de un nivel culto, de un nivel formal, en donde las personas hablan de forma con palabras técnicas, de una forma muy diferente, mientras que el nivel vulgar es un nivel en donde la mayoría de personas sería un nivel informal, en donde las personas hablan de acuerdo al lugar en donde estén, con quién estén, para poder dañar la forma de comunicarse, poniendo solamente cortando palabras o hablando entre jóvenes con sus vocablos desconocidos, con sus extranjerismos. Entonces afectan a la pronunciación, al vocabulario y al sintaxis. Entonces vemos que de acuerdo a las variedades sociales tenemos el nivel culto y el nivel vulgar. Vamos a las variedades funcionales, Emilia. Ya. Son las que dependen de la situación comunicativa en la que se encuentre el hablante. Dentro de este tipo de variaciones resulta especialmente significativa la forma de transmisión, el mensaje, que nos hace distinguir entre lengua oral y lengua escrita. Y es que no hablamos igual que escribimos, ya que escribir implica expresarse cuando el interlocutor está ausente, lo cual obliga, por ejemplo, a ordenar más ideas, a decirlo todo explícitamente para evitar malentendidos. Por, por el contrario, la lengua oral tiende a ser más espontánea y más dinámica para ver las diferencias entre la lengua oral y escrita. Listo, entonces sí, vemos que las variaciones funcionales más depende de la forma como nosotros hablamos en un lenguaje oral y cómo nosotros también nos comunicamos mediante un lenguaje escrito. Muchas de las veces no es lo mismo, no nos resulta fácil comunicarnos oralmente, se nos resulta más fácil comunicarnos mediante la escritura. Entonces,
tenemos también estas variedades funcionales, que es mediante la lengua oral y la lengua escrita. Igual mandamos mensajes, transmitimos mensajes, pero muchas de las veces no se nos hace más fácil escribir que hablar. Sin embargo, de entre todas las variedades diafásicas, destacan especialmente aquellas que concretan en el registro lingüístico, que dependen fundamentalmente de la relación de confianza existente entre el emisor y el receptor. Esto nos llevaría a distinguir los tipos de registros lingüísticos: lingüístico, registro formal, familiar, coloquial y vulgar. Por favor, lea el registro formal, Abigail. Ya. El registro formal es el que emplean las personas cultas con aquellas otras personas con las que no tienen el suficiente grado de confianza y se caracteriza por el uso correcto de la lengua, libre de vulgarismos e incorrecciones léxicas, gramaticales u ortográficas. Es frecuente también en este tipo de registro el empleo de tecnicismos, palabras técnicas empleadas por individuos que pertenecen a una misma profesión u oficio. Listo, vemos que el registro formal se emplea por las personas cultas, personas que no tienen confianza y se caracteriza por un uso correcto de la lengua, no hay vulgarismos, no hay faltas ortográficas, no se comen letras, y este lenguaje formal principalmente se da entre los profesionales, en donde en sus diálogos, en sus conversaciones, emplean palabras técnicas o el tecnicismo que solamente entre ellos pueden entenderse, y es un lenguaje de un nivel cultural muy alto. Vamos al lenguaje vulgar, por favor, Zulema. El registro vulgar. El registro vulgar es el propio de personas con un deficiente conocimiento del idioma. Implica un uso incorrecto del lenguaje y es empleado en determinadas ocasiones por las personas cultas con un determinado propósito: acercarse al receptor, imitarlo. Entre los rasgos lingüísticos propios del registro vulgar. Listo, le llamamos un registro vulgar o una comunicación vulgar a las personas que están en una comunicación informal, que muchas de las veces se lo realiza este registro vulgar principalmente entre los jóvenes, en donde cambian la forma de su lenguaje y emplean ciertos estereotipos o ciertas palabras que dañan el propósito de una comunicación, pero entre el medio que ellos se desenvuelven son normales, son de la misma época y se entienden su comunicación, por eso le llamamos un registro vulgar. Vamos al registro familiar o coloquial. Mimi. El registro familiar o coloquial es el empleado por las personas cultas en el ambiente distendido de la familia o entre. Listo, entonces vemos que un registro familiar es la comunicación que también es entre personas cultas, entre la familia o entre amigos, es decir, que tenemos una comunicación, un registro más, más de confianza. No por eso dañamos esa comunicación, nos expresamos de la misma manera, nos expresamos de una forma respetuosa y mantenemos la confianza. No es por eso que nosotros cambiamos a un lenguaje vulgar en donde ponemos palabras que no van, porque estamos entre la familia y hay ese respeto y esa consideración. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicas? Continuamos, nos vamos a la página 170, al numeral, donde nos dice: observa las dos situaciones y únelas con el tipo de vocabulario que crees que se emplean en cada una.
Vemos dos dibujos, la primera una conferencia, la segunda un grupo de amigos. Veamos, en los recuadros nos dicen características. Es espontáneo, se usan frases cortas, pueden haber inexactitudes en su vocabulario. La otra nos dice es preciso, se cuida la pronunciación y se estructuran frases perfectamente. ¿Cuál creen que van con cuál? Una, por favor, en su libro, una. ¿Cuál cree que va con la primera de arriba y cuál cree que va con la segunda? ¿Cuáles son las características que usted está viendo para que sean de la primera, que es una conferencia, o la segunda, que es una reunión de amigos? ¿Ya, Mimi? A ver, ¿cuál con cuál? Ya, la primera la puse con la segunda de abajo y la segunda puse con la primera. Muy bien. Entonces nos dice que la conferencia que están dando es un vocabulario preciso, se cuida de la pronunciación y se estructuran las frases perfectamente. Y el segundo es la reunión de amigos, es espontáneo, se utilizan frases cortas y pueden haber inexactitudes en el vocabulario. Perfecto, muy bien, Mimi. Continuamos, por favor, con la lectura de nuestro libro. Zulema, por favor. Los registros estilos, todos empleamos la lengua des- eh, de distinto modo según la situación en que nos encontramos. La forma en la que hablamos con un familiar, por ejemplo, es diferente a la que usamos para dirigirnos a una persona desconocida. De hecho, un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. ¿Sigo? Sí, por favor. Las variedades que un mismo hablante emplea en función de las distintas situaciones comunicativas se denominan registros o estilos. Muy bien, siga, por favor, Emilia. Ya. Elección del registro. El hablante elige el registro que va a utilizar en función que la situación en que la comunicación se desarrolle. ¿Quiénes son los destinatarios de nuestro mensaje? Un familiar, un amigo, un desconocido o nuestros interlocutores. ¿Cuál es el tema? Una charla informal, un asunto serio, etcétera. ¿En qué marco se desarrolla la comunicación? Una excursión, la consulta de un médico, una reunión de trabajo, etcétera. ¿Cuál es el medio empleado? No nos expresamos del mismo modo al hablar que al escribir. Muy bien, gracias. Siga, por favor, Mimi. Clase de registro. ¿Cómo se deduce de lo anterior? Los registros o estilos que pueden darse en una lengua son muy numerosos. Recoger todos de ellos en una clasificación es una tarea prácticamente imposible. De forma general, se puede afirmar que los estilos se registran entre sí por el grado de formalidad. Según este criterio, suelen reconocerse de dos registros básicos: colonial o espontáneo y formal o planificado. ¿Sigo? Sí, por favor. El registro coloquial se emplea en situaciones en que el hablante se expresa espontáneamente, sin preocuparse por la forma en que utiliza el idioma. El registro formal es propio de las situaciones que exigen de los hablantes un comportamiento esmerado o en las que son precisos el rigor y la claridad. En estos casos se utiliza un vocabulario preciso y se cuidan las pronunciaciones y la construcción de las frases. Muchas gracias. Entonces, estamos viendo un poquito del resumen nada más de lo que ya vimos anteriormente. La clase de registros, aquí solamente nos dan el coloquial y el formal.
donde vemos que el coloquial se emplea en situaciones en las que el hablante se expresa espontáneamente sin preocuparse de la forma que se utiliza el idioma. Mientras que el registro formal se habla de situaciones, de comportamientos en donde esta comunicación debe serse clara, debe serse rigurosa y tiene mucho que ver el vocabulario en el que se emplea, su forma de pronunciación y la forma de corregir las frases. Es simplemente el resumen de lo que nosotros vimos anteriormente. Ahora vamos a contestar las preguntas, tanto la pregunta 1 como la pregunta 2. Dice, en el texto anterior se afirma que un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. ¿Te consideras que tienes esa capacidad? ¿Sí o no? Y explica con un ejemplo tu respuesta. Vamos a contestar primero y luego vamos a compartir. Vuelvo a leer, dice. En el texto anterior se afirma que un hablante competente se distingue por su capacidad para expresarse de acuerdo con lo que exige cada situación. Es decir, que hemos visto que si estamos en un grupo de amigos, cómo nos comunicamos, si estamos con la familia, cómo nos comunicamos, si estamos entre profesionales, cómo tengo que comunicar. De acuerdo a eso, ¿te consideras que tienes tú esa capacidad? Sí y no. Y redáctala con un ejemplo. Si es que es sí, con un ejemplo. Si es que es no, igual con un ejemplo, porque el no. Me avisan el rato que terminen, por favor. Ya le dicen que ya acabé. A ver, Abigail, por favor. A ver, yo en la primera puse que no me considero que tengo esa capacidad porque muchas veces no sé cómo expresarme, no encuentro la manera de expresarme bien Ya. y ya. Y la segunda puse que en lo que dice, ¿crees que la manera de expresarse podría influir en tus relaciones sociales? Sí, porque no con todos se puede hablar de la misma forma, porque la relación no es la misma. Y ya. Muy bien. Zulema, Estoy haciendo. Abigail. Ay, perdón. Mimi, Emilia. Yo ya acabé la primera, pero la segunda no acabé.
A ver, déjala la primera, Mimi. Creo que estoy mal, pero bueno. Sí, en una exposición se habla claro y preciso. Ya, muy bien. Perfecto. Emilia. Em, yo puse que sí porque hablo de una manera con los profesores y otra con mis amigos, de maneras diferentes, pero siento que aún me falta experiencia y conocimiento para poder hablar de una manera formal. Perfecto, muy bien. ¿Y la segunda? Em, eh, creo que sí pues porque, o sea, que hablamos diferentes con cada persona de una manera diferente. Y ya. Ya, listo. Vamos, Zulema y Mimi. Yo puse en la primera que sí porque cambio la forma de hablar y la segunda de que sí afectaría porque cambia la manera, o sea, cambia otra vez la manera de hablar, depende de la edad y el trabajo que tengan. Ya. ¿Y en la segunda? Eso fue lo que puse en la segunda. Ah, ya, listo. Mimi, tal vez. Sí, porque en diferentes personas no lleva la misma como conexión, el mismo tiempo de conocerse y algo así, no. Ya, muy bien. Sí, es verdad. Tú no puedes tener una confianza con una persona que recién le conoces y tener ese diálogo va a ser un poco más de confianza. No, es un diálogo distante, un diálogo formal. Cambia, sí, porque tú lo vas conociéndole a esa persona, vas teniendo una amistad y va cambiando esa forma de comunicarse. Al principio un poco seria, un poco difícil y después ya más amigable. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Chicas, vamos a identificar este registro, por favor. Vamos a ver si es coloquial, formal, planificado o espontáneo. Un almuerzo dominical con la familia. ¿Qué será? ¿Coloquial, formal, planificado o espontáneo? Abigail. Perdón, ¿me podría repetir por favor otra vez? Vamos a ver estas oraciones y vamos a ver si el registro es coloquial, formal, planificado o espontáneo. Un almuerzo dominical con la familia. Planificado o formal, no sé. Ya, veamos si es planificado. ¿Qué dices tú, Zulema? ¿Planificado? Ya, y Mimi. Sí, igualmente. Recuerden que dice que un almuerzo dominical con la familia. Tú para estar con tu familia planificas cómo tienes que hablar, cómo tienes que decirte. A eso es planificado. Coloquial ya vimos que era de confianza, con respeto, formal, en donde van palabras, una comunicación formal con palabras técnicas. Planificado es cuando yo tengo que planificar una reunión, planificar cómo tengo que comunicarnos y espontáneo es, Entonces es coloquial. ya, veamos. El almuerzo dominical es coloquial, es coloquial. Presentar ante la Junta de Profesores un proyecto académico. Mimi, No sé, ese sí es planificado, creo. veamos. Emilia, Formal. cuando ustedes hablan con los profesores, ¿qué lo planifican para hablar? ¿O es un lenguaje espontáneo o es un lenguaje formal? Cuando ustedes van a hablar con un profesor, van a hablar con la administración, planifican antes de hablar? ¿Es un lenguaje formal o van como les salga? Emilia.
Creo que depende de la ocasión, pero creo Pero que en este, eh, formal. ya. En este caso, la Junta, presentar ante la Junta de Profesores un proyecto académico es formal, porque yo voy a presentar, entonces tengo que hablar de una forma formal. Asistir con tus compañeros a un debate sobre el uso del celular. Su lema. Planificado. Muy bien, es planificado. Y una conversación con tus amigos y amigas en el recreo. Mimi. La última que queda es Espontánea, la última que quedaba. Vemos que la conversación es espontánea. Entonces, para que se clarifique, cuando utilizamos un registro, sea coloquial, formal, planificado, espontáneo, tenemos que ver. Coloquial, que decíamos que hay confianza, hay la forma de tratarnos, del respeto, es cuando es con la familia o amigos. Formal es cuando nosotros vamos, el hablante va a dirigirse a personas que tienen una preparación más alta que mí, y yo tengo que, mi comunicación o mi diálogo tiene que ser en una forma correcta, pausada y formal. Cuando yo voy a asistir y necesito saber de qué tema voy a hablar, cómo voy a hablar, es planificado. Y cuando tengo una reunión de amigos, con reunión de personas conocidas, es un espontáneo, porque yo no necesito prepararme, sino que depende en el momento y en las circunstancias, mi comunicación, mi diálogo va a ser espontáneo. Recuerden que esta puede ser una pregunta para la prueba del bloque 6. ¿Alguna inquietud, algo, chicas, de la clase del día de hoy? ¿Está fácil? ¿Sí estuvo claro? ¿Sí? De deber queda, usted va a buscar, como lo hicimos en el ejemplo, un ejemplo de cada uno de los registros. Un ejemplo de registro coloquial, un registro formal, un registro planificado y un registro espontáneo. Va a poner ejemplos, puede pegar imágenes y redactar su ejemplo para que pueda ser coloquial, formal, planificado o espontáneo. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? ¿No? Entonces, eso sería todo, chicas. Nos vemos el día viernes. Recuerden hacer la prueba lo más pronto